Buenas, sí, tardes en todos lados. Es un placer que estemos todos reunidos. Yo soy Mauricio Bonilla y les doy la bienvenida a este conversación, esta charla online que es organizada por Vivarium Health. Nosotros somos una consultora con base en Barcelona que busca básicamente la mejora de los sistemas de salud en América Latina y en España. Estamos tratando de trabajar intensamente en temas como la humanización, como la calidad, como la gestión sanitaria en general y como la gestión clínica. Y la transformación digital no nos es ajena. Entonces, estamos muy preocupados de ella y además muy interesados en brindar herramientas alrededor de este tema tan importante. Nosotros somos una consultora donde ustedes pueden encontrar información en nuestra página web www.vivariumhealth.com o en nuestras redes sociales @vivariumhealth en Twitter y en LinkedIn. Hoy es un día muy especial, además, porque estamos tratando de unir todavía más expertos en temas y tenemos una amplia participación y en ese caso Ismael va a hacer toda la moderación con los diferentes ponentes y los diferentes invitados. Así que muchas gracias a todos por la participación y por estar con nosotros compartiendo hoy. Pues muchas gracias, Mauricio. Si os parece, esperamos un momentín que Belén se ha desconectado para iniciar. Espero que no sea nada difícil aquí. Bien. Genial. Pues nada, bienvenidos todos. Esta tarde queríamos hablar con varias personas que consideramos que son expertos en el tema sobre la comunicación. Porque pensamos que dentro de la transformación digital en la que está inmersa la sanidad, necesitamos poner el foco en cómo comunicar los cambios que se realizan. Y nuestro interés es ver qué aspectos de la comunicación se pueden tratar en este tema y cómo podemos potenciar al máximo todos esos conceptos y esas teorías y ponerlas en práctica y ayudar a los sistemas sanitarios a mejorar en ese sentido. Así que hemos invitado, por un lado, a Teresa Pérez Jiménez, que es enfermera de la Unidad de Salud Mental del Hospital Civil de Málaga. Ella es experta en uso de redes sociales, el uso profesional de redes sociales, imparte formación en ese sentido y, por ejemplo, participa en comunidades de redes sociales como, por ejemplo, FC Paciente, que es una comunidad muy interesante en la que se pone el foco en el paciente y en el uso de las redes sociales para gestionar su enfermedad crónica y eso. Además tenemos a Belén Varela, que es experta en gestión de organizaciones y de personas y es impulsora de un movimiento muy interesante que se llama Felicidad en el Trabajo. Ella ha escrito varios libros, es conferenciante y tiene una perspectiva muy interesante de gestión de equipos en este tema pues que puede ser aplicable a la transformación digital. Por otro lado tenemos a Miguel Ángel de la Cámara, que es profesional sanitario, es técnico de radiología, pero además es divulgador de temas sanitarios con una perspectiva muy innovadora y con pues muchas competencias digitales de las cuales tenemos que aprender todos. Así que nos puede contar hasta dónde nos pueden ayudar las herramientas digitales a mejorar esa comunicación en el área de la transformación digital. Y por último tenemos a Patricio López desde Chile, que es subdirector de procesos en Mutual de Seguridad en Chile y es ingeniero industrial y experto en gestión de procesos y en Lean Healthcare, en esta metodología de innovación que puede ayudar también a hacer transformación y procesos de cambio mucho más eficientes dentro de nuestros sistemas sanitarios. Entonces, si os parece, hemos planteado algunas preguntas que nos gustaría que fuerais ir respondiendo y fomentar un poquito el debate entre todos, ¿vale? La primera que quería saber es, ¿qué entendéis vosotros por transformación digital? ¿En qué punto estamos a día de hoy? Si queréis, Teresa, por ejemplo, empezamos. Bueno, pues muchas gracias por invitarme a participar en esta conversación de la que desde luego vamos a aprender todos muchos con estos perfiles tan diferentes y es muy enriquecedor.
Para mí la transformación digital, desde luego, es una evolución, es un proceso final. Y desde luego no es la tecnología, sino que son las personas. Es una parte de un proceso integrado y tiene que involucrar muchos cambios a nivel de organización, a nivel de gobiernos y sobre todo a nivel de recursos humanos. Está claro que tenemos ante nosotros un desafío porque se tienen que desarrollar y planificar procesos no solamente pensando de una manera digital, sino también que al final hay que contar con unos perfiles en competencias que transformen un poco los procesos que tenemos y que conocemos actualmente. Es una manera diferente de pensar y de trabajar. Tenemos que cambiar las organizaciones y transformar los procesos que realmente estén centrados en lo que se pretende, que son las personas. Por tanto, centrando el tema, la transformación digital finalmente es un proceso e implica más que nada evolucionar, más que transformar. Llevamos muchísimos años hablando de transformación digital y yo estoy de acuerdo en que ya hay que hablar un poco de evolución, de qué manera esto tiene que evolucionar. Tenemos que hablar y poner el foco en un contexto, en unos disruptores que provoquen esto, en unos perfiles digitales con profesionales expertos en competencias digitales, creando puestos específicos. No sirve que los mismos clínicos asistenciales vayan realizando ambas funciones, sino que tiene que existir perfiles específicos en las organizaciones que impulsen estos cambios. Y la frase, desde luego, es que la transformación digital son las personas y no es la tecnología como mucha gente se piensa. Y a ver qué opinan los demás compañeros de mesa. Belén, ¿qué opinas tú? Bueno, yo no puedo hacer otra cosa que suscribir, porque yo ya sabéis que digital no soy. Soy, si queréis, miembro, partícipe o uno de esos humanos o una de esas humanas que está utilizando las tecnologías y todo lo que tiene que ver con lo digital. Yo me quedaría con todo lo que acaba de decir Teresa, que es una cuestión de desarrollo. Creo que no conozco otra cosa en mi vida que transformación, en mi vida profesional. Bueno, en la personal también, pero desde luego en mi vida profesional no he conocido otra cosa que transformación. Entonces me parece que efectivamente la palabra transformación se queda como un poquito ya pasada, porque realmente lo único que hemos hecho es ir prolongando algo que ya se producía, que es la conexión, es el facilitar los procesos y la seguridad, aunque en ese mismo contexto también hemos aumentado la inseguridad. Yo creo que, digamos, los medios digitales lo que nos ayudan es a trabajar más seguros, con más información y con mayor conectividad. Eso es para mí lo que supone, sí, por añadir, que poco puedo añadir algo a lo que ya ha dicho Teresa. Miguel Ángel, ¿tu visión? Bueno, yo creo que primero agradecerte la presentación, creo que te has pasado bastante, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Lo agradezco, pero bueno, yo creo que aquí hay gente bastante cualificada y ahí tiene bastantes visiones, ¿no? Yo creo que la transformación digital que estamos teniendo, primero, que es una transformación digital que nos han impuesto, es decir, nosotros los que trabajamos en sanidad, a nosotros nos imponen lo que hay y nos hacen madurar en función incluso del interés que nosotros estamos teniendo. Y me explico. La primera transformación digital que tuvimos en la sanidad fue la incorporación de los sistemas de información para regular las tareas y el acceso de lo que nosotros hacemos, ¿no? De qué es lo que tienes que hacer cada día, con quién está conectado, los datos del paciente. Y eso nos lo han impuesto porque, en teoría, a nadie nos enseñaron a trabajar con este tipo de cosas. Entonces, eso ha producido bastantes conflictos. Sobre eso hablamos acerca de las competencias digitales que se nos exige como ciudadanos de esta nueva sociedad de la información y de todas estas cosas, ¿no? Ahora, ¿qué está produciendo esta situación? Yo creo que está madurando, pero está madurando de forma complicada, compleja, con diseños que no son, que quizás no están pensados para los usuarios en muchas de las ocasiones, y eso está provocando problemas incluso de atención selectiva, ¿no? Recuerdo que este verano estoy trabajando en un asunto de estos, y es que los sistemas informáticos que producen el mundo informático, produce el ingeniero de telecomunicaciones, produce la ingeniería informática, están pensados desde su punto de vista, pero no desde las rutinas de trabajo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y eso produce saturación mental incluso, ¿no? Es verdad que tiene muchísimas ventajas. La transformación digital, evidentemente, casi todas son ventajas. Nos están haciendo ver que
la recopilación de los datos que se pueden obtener a partir de cualquier cosa, de situaciones del ciudadano, incluso de los flujos de trabajo nuestros, pues produce una gran inteligencia de información. Y en eso estamos madurando. El tema de la pandemia nos está haciendo madurar un montón ahora, pero yo creo que hace falta algo que ha dicho Teresa, ¿no? Y es que, sobre todo en el tema de la comunicación, si nos referimos al tema de la producción informativa en lo que les damos a los pacientes desde el gobierno corporativo de la información, eso tiene que madurar bastante, y supongo que hablaremos durante el rato que nos habéis juntado, al cual estoy, bueno, pues muy agradecido, pero que es verdad que estamos en plena madurez. Estamos en plena madurez. Ahora la pandemia nos ha revolucionado bastante y nos están entrando por muchos sitios muchas cosas que ni siquiera nosotros estamos haciendo realmente. No hemos participado realmente en muchas de las cosas que estamos haciendo. Digamos que nos está empujando un poquito más hacia lo que teníamos que haber hecho hace algunos años, ¿no? Creo. Pero bueno, en eso estamos. ¿Y cómo lo ves tú, Patricio, desde tu posición? ¿En qué punto estamos en esa transformación digital? Primero, agradecer la invitación. Muy contento de compartir con este grupo de expertos. Yo escuchaba a Miguel y comparto y hago el ejercicio de lo que estamos viviendo actualmente acá, al menos en Chile, que el proceso de transformación digital fue acelerado por el efecto pandemia. Lo que nos pudo haber demorado años en un proceso muy planificado y con muchos hitos y con muchos lanzamientos y kickoff, la pandemia llegó a revolucionar los ecosistemas de las compañías, el que hacer de un día para otro las personas empezaron a trabajar de sus casas y la transformación digital se vio acelerada. Para mí estamos en un proceso de desarrollo y descubrimiento de lo que es la transformación digital. Estamos aprendiendo a convivir con las tecnologías. En el mundo sanitario, acá estamos desarrollando y explorando la telemedicina, los procesos virtuales de solicitud de hora y de atención estamos recién descubriendo de producto de la pandemia. Así que para mí, en estado de madurez o de entendimiento, descubriendo todas las maravillas y todo lo que podemos hacer desde el punto de vista de las tecnologías, lo que nos pueden aportar. Yo quería aportar con otros conceptos respecto a transformación digital. Para mí tiene que ver con un proceso de cambio cultural y de cómo hacer las cosas. Y de cómo hacer las cosas desde el punto de vista de cómo nos enfrentamos a la tecnología. Porque visto desde el punto de vista del grupo etario, es cómo tú te enfrentas a las TI. No hay que olvidarse que tenemos un grupo que no está tan acostumbrado al mundo tecnológico y de un momento a otro ya no tiene la interacción con el paciente y tiene que interactuar con un dispositivo. Entonces también es un cambio de cómo hacemos las cosas. Es una invitación, entre comillas, forzada a hacer las cosas de forma distinta y mirar todo de una manera muy distinta. Y yo quería dejar una última reflexión para no quitar el tiempo a los demás, que si miramos la transformación digital como un proceso tecnológico, hay un tremendo riesgo, porque es muy común ver que los proyectos tecnológicos caen en la tecnología y olvidan a las personas y olvidan el cambio de las prácticas. Para mí la transformación digital es, como dijo Teresa, es el cambio en las personas, es conectarse con el propósito, es conectar, como dijo Belén, a los menos tecnológicos y hacerlos parte de esta transformación. O si no, es un proyecto más que tiene mucho riesgo de poder caer o poder paralizarse. Bueno, Patricio, de todas formas, siguiendo contigo y poniendo el foco ya en la comunicación, ¿qué aspectos de la comunicación crees tú que pueden ser aplicables a las nuevas tecnologías y al proceso de transformación en el que estamos inmersos? Como le planteé recién, la transformación digital es un proceso que impacta y que debe conectarse con las personas, y la forma de conectarnos con las personas es mediante la comunicación. Para mí el pilar fundamental es la comunicación, el poder conectarlos con un propósito. No es la tecnología por la tecnología, es la tecnología para cambiar prácticas, para buscar beneficios, y esa conexión y ese vínculo entre lo que queremos lograr
y lo que la tecnología nos trae es clave de poder bajar a todos los niveles y mediante un mecanismo de comunicación que sea eficaz y que sea conectado con las personas. Tener identificado a los usuarios, poner al cliente al centro. Entonces la comunicación es clave en todo este proceso de transformación digital. Teresa, ¿tu opinión? Efectivamente, está dando las claves un poco el Patricio en el tema de lo que debemos centrarnos en los aspectos comunicativos y sobre todo también vamos a hablar de datos, ¿no? Si queremos saber realmente lo que la transformación digital, en qué momento estamos, en qué punto estamos y cómo la comunicación le está afectando, vamos a ver la situación que estamos en cuanto a maduración digital en España. No sé si conocéis el estudio Fénix de maduración digital que recientemente se ha lanzado, un estudio que os recomiendo descargaros porque nos pone sobre la mesa de lo que estamos hablando. Mucho se habla de transformación, de comunicación, pero realmente ¿en qué porcentaje de maduración digital estamos? A nivel global, en este país, en el estudio que se ha hecho en las 17 comunidades autónomas, estamos en un índice global de tan solo un 31%, analizando temas de no solamente servicios para pacientes, sino también para profesionales, la infraestructura tecnológica y cómo se ha comunicado todo esto. Seguimos fallando en comunicación. Se sigue fallando cuando se centra solamente y se pone el foco en la palabra digital y, sin embargo, la comunicación es social. ¿Qué es comunicación? Comunicación es de persona a persona y se sigue comunicando mal y, sobre todo, en el entorno que vivimos tan cambiante, cuando ahora nos dicen una cosa y ahora de repente ponemos el foco en otro y en este año se ha monopolizado el tema y solo se ha hablado de COVID, y se han apartado temas tan relevantes, tan importantes como el paciente crónico. Nadie hablaba de todas esas personas que estaban aisladas en sus casas. Ahí la comunicación ha tenido un papel fundamental y, sin embargo, se ha marginado la comunicación, se ha fragmentado la realidad. Fijaos en los medios de comunicación lo que han hecho. Al final se ha centrado la conversación en el tema COVID, que muy bien, ahora la gente habla de vacunas, de cepas y de algo que en realidad en su conversación y del día a día jamás estaba pensado, ¿no? Pero yo creo que han fallado en los canales, han fallado en implicar una vez más a los profesionales asistenciales, a los clínicos y luego trabajar de una manera colaborativa con los medios de comunicación, que ahí está el fallo donde más podemos trabajar, porque si no, la información gana, está el marketing, pero sin embargo, una vez más, a nivel de comunicación y de periodismo, falla lo que realmente queremos conseguir, que es comunicar bien, comunicar de una manera científica y fiable y en el que el ciudadano se sienta que está implicado. Y yo creo que aquí Miguel Ángel tiene mucho que aportar, porque este es un poco la temática de Miguel, habla mucho de la narrativa digital y de aspectos de comunicación que él nos puede aportar mucho. MA, dale. Te toca. Bueno, me he saltado a Belén, pero bueno. No, cuéntanos, Miguel Ángel, ¿cuál es tu visión? A ver, mira, esto hay que verlo de un punto de vista más global y luego intentar aterrizarlo. Estamos hablando de que nos están cambiando las cosas y fijaros, da igual que sea la organización sanitaria o el proceso asistencial, ¿no? Da lo mismo. Imaginaros que estamos en un ambiente de un grupo de personas que dice, oye, vamos a cambiar las cosas que estáis haciendo. Se está transformando los procesos que estáis haciendo, ¿no? Y ahora, ¿vale? Os lo vamos a contar qué es lo que vamos a hacer. Y todos los cambios que comportan toda la información que comporta un cambio de hábito en la cultura de la organizacional produce diferentes efectos en todos los que participamos dentro de la organización. Y hay gente pues que le incomoda pues porque dice, ostras, yo de lo que estaba haciendo ahora tengo que aprender a hacer cosas diferentes. O yo lo que estaba haciendo ahora resulta que ahora, bueno, pues tengo que hacer telemedicina. Y encima a mí no me han enseñado, ¿no? Ahora resulta que hay que hacer llamadas de teléfono y conectar e incorporar los datos en los rastreos que estamos haciendo de la pandemia. O sea, realmente lo que nos están diciendo es hay que cambiar cosas. Y claro, ¿cuál es el ejemplo sobre el cual contamos las cosas? Yo creo que ahí está fallando muchísimo los gabinetes de comunicación en el diseño de la argumentación para decirnos, oye, que las cosas están cambiando y evidentemente las tenéis que hacer, porque como estaba diciendo al principio, no las están imponiendo, ¿no? Ahora, ¿cómo asumir
yo qué sé, por la compensación, sobre los cuales no se está contando la compensación. En la transformación digital se supone que todo es una compensación sobre todas las tareas que estamos haciendo. Es decir, cuando estamos utilizando sistemas de información, estamos economizando muchísimo tiempo en el cual antes se tenían que hacer búsquedas de papeles sobre historias digitales. La economización que ha hecho sobre las tareas en el mundo de la farmacia hace que, por ejemplo, no se tengan los errores que había de la firma del facultativo con la lectura del farmacéutico para decir yo esto no lo entiendo, y además se aloja en un sistema de datos, es decir, todo es economía de datos y a la misma vez alojamiento de información. Y no nos han sabido contar estas cosas. Probablemente los que estemos aquí somos culos inquietos, gente que hemos tenido curiosidad sobre las cosas que estamos haciendo, que pensamos que incluso pueden tener mejoras, pero que no hemos participado, y tampoco es que no nos haga falta participar en los procesos de digitalización o en la madurez. Pero la forma de contarse cómo se están haciendo las cosas llega muy tarde. Os voy a poner un ejemplo. Hice un curso de rastreo, no me hacía falta, pero hice el curso de rastreo, el curso de rastreadores de COVID en el Servicio Extremeño de Salud. Bueno, pues me di cuenta que tenían que hacer todos los grupos de rastreadores de COVID, todos los grupos localizados, tenían que diariamente hacer manualmente con todos los datos, todo el trabajo de todas las tareas del día siguiente y todas las tareas pendientes que se habían quedado que tenían que hacer al día siguiente. Bueno, pues eso era en un bloc de notas que tenían en una pantalla, que tenían que ir cogiendo una carpetita después de otra. Es decir, no se habían adelantado nadie, pero yo me imagino que en muchos sitios no se han adelantado nadie a la producción inteligente de la información. Y luego nos obligan a hacer cosas. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Cuando nos comunican que tienen que cambiar las cosas, no nos saben comunicar. Y lo primero que hay que hacer es que cuando nos comunican o nos viene la información, oye, tenemos que transformar las cosas, hacer con ejemplos mucho más claros sobre el entrenamiento de las competencias digitales, ya es lo que yo iba. No nos informan bien sobre cómo entrenar las competencias digitales para usar esas tecnologías de la información y la comunicación, me refiero de forma interna, y luego además que sean situaciones intuitivas. Supongo que hablaremos ahora, pero también es verdad que el exceso del uso de las tecnologías produce saturación mental. Desde el punto de vista de la psicología cognitiva, que me he puesto a estudiar este año grado de psicología, resulta que he descubierto un montón de cosas que creía, que digo, oye, esto me está a mí pasando, ¿no? Digo, ostras, esto me satura a mí un montón. Y fíjate que creo que soy el raro digital de esta gente, pero me satura un montón porque absorbo muchísima información, ¿no? Es decir, también produce saturación. Y si no nos damos cuenta que nos está produciendo saturación y nadie nos había contado antes que esto también produce saturación y que nos lo tenemos que tener en cuenta, pues la gente al final, ¿qué hace? Deja de complementar datos, deja de hacer cosas y la madurez tarda mucho más. Si nos ceñimos a la pregunta que dice Ismael, dice, ¿qué importancia debe darle aspectos de comunicación durante un proceso de transformación? No nos han contado que hay gaps, que hay vacíos, que hay cosas que pueden ocurrir en el uso de la tecnología y de toda la maduración. Nos han fallado en contar cuál es el uso y cuál es yo qué sé, ¿no? Como decía esto, que no es intuitivo todo. Y si no es intuitivo de todo, te va a producir problemas. Entonces yo creo que el entrenamiento de estas cosas al final nos ha pasado como a todos. Fijaros qué entrenamiento hemos tenido que hacer cualquiera de nosotros para entrar en Zoom. ¿Cuánto nos hemos equivocado para utilizar una tecnología que en teoría es de las más fáciles, de las facilitas? Zoom es una tecnología, una TIC para comunicarnos y para informarnos, ¿no? Pues hemos fallado todo y hemos tenido que ir a los manuales para entrenar, para ver cómo se configuran las cosas. Bueno, en sanidad no. En sanidad básicamente dices, venga, esto es lo que hay y empieza a hacer las cosas, ¿no? Y eso es comunicar previamente la madurez de la transformación digital de lo que estamos haciendo. Falla mucho en ese sentido, los trainers internos dentro de cualquier sistema de salud. Belén, ¿cómo ves tú esto y qué consejos nos das? Porque tú eres la experta. Juan. No, yo no soy experta de nada, pero estoy aprendiendo un montón. Y no puedo, o sea, mi narrativa obliga a las historias, no sé por qué, lo he aprendido así, y no puedo introduciros a este tema sin contaros una pequeña historia que me ha pasado en el ámbito de la sanidad, y es que hace, poquito poquito no tan poquito, porque aún no estaba la pandemia, tuve que operar a mi hijo de
de adenoides, ¿no? De un problema de vegetaciones. Y entonces fui al otorrino y antes de que le operasen, pues tenían que hacer una prueba de sueño. Entonces el otorrino, bueno, para empezar a moverse en un hospital es complicado, pero pues finalmente llego al especialista, le ve, tal, y me dice, bueno, pues entonces ahora vamos a esperar el informe del sueño y mientras tanto le vas a dar esto como tratamiento, ¿vale? Entonces me dice, ahora vas a la unidad de sueño y que te den la cita para esto. Bueno, entonces salgo y veo que lo que me ha dado son corticoides. Bueno, yo tengo una cierta alfabetización, no vengo del ámbito sanitario, pero trabajo con vosotros y bueno, pues algo sí sé, ¿no? Entonces, cuando llego a la unidad del sueño me dicen que va a esperar más o menos un año al diagnóstico. Y entonces yo digo, como un año con corticoides, entonces vuelvo para atrás y vuelvo a llamar y digo, perdón, no sé si interrumpo, pero es que tiene que estar un año tomando esto. Y me dice, no, dentro de un mes lo revisa la pediatra. Si yo no soy consciente de que eso es un medicamento que no debe tomar de una forma tan continuada, mi hijo está un año tomando corticoides, un año y pico, desde que luego le den la prueba y volvamos al especialista, ¿no? Esto no tiene ningún problema digital, no tiene un problema de competencia digital, no tiene ningún problema de conocimiento de herramientas, ni de saturación, ni de exceso. Tiene un problema de seres humanos. Hace bastantes años ya, es un informe del año 94, el informe de LORS de educación hablaba de como 4 grandes pilares de aprendizaje. No sé si a algunos suena esto, a mí me pareció en su momento muy interesante y es algo a lo que sigo recurriendo y sigo recurriendo, por ejemplo, como profesora universitaria, ¿no? Y decía que hay que aprender, desde luego, conocimiento, hay que aprender a hacer, y todo esto estamos hablando de competencias, hay que aprender a convivir, pero sobre todo, y lo más importante, es que hay que aprender a ser. Yo os diría que para todo lo demás hace falta el primero, es aprender a ser. Si yo soy un profesional, lo que hago es escuchar, la única competencia que creo que sí nos tienen que enseñar a todos es la escuchatoria, ¿no? Tengo que saber escuchar a las personas con las que estoy, tengo que conectarme y a través de esa conexión y de esa escucha, ser consciente de lo que te tengo que decir, cuáles son los siguientes pasos que tiene que dar y a partir de ahí vendrá todo lo demás. La comunicación no falla, fallamos las personas. Para eso no valen imposiciones. Y aquí quiero tomar una palabra que ha dicho varias veces Miguel Ángel, que es la imposición. Nos venden, nos dicen, pero es que en realidad, sea el sistema que sea, todos nos quejamos de lo mismo. La comunicación interna es el gran problema de las organizaciones. Y a lo mejor es que el problema no está en el sistema o en la organización, está en nosotros como personas y en nuestro aprendizaje. Hemos aprendido, sean los demás, los profesores, los que nos educan, los padres, y no somos personas responsables y autónomas. La comunicación no va a fallar si no fallamos las personas en nuestro ser, en nuestra comprensión de las demás personas, en nuestra conexión real, en la mirada a los ojos de la gente, aunque sea a través de una pantalla. Para mejorar la comunicación han llegado las tecnologías, no para ponernos barreras. Sí que nos estresan porque las conocemos mal. ¿Qué me vais a contar a mí si estoy con el plan B? Plan C, ¿no? Decíamos antes, yo he intentado conectarme desde, mi ordenador no funciona, entonces desde el ordenador de mis hijos resulta que por algún motivo no me reconoce ahí, he tenido que venirme a una tablet. Y seguramente tendría que recurrir al D si no fuese porque he encontrado un enchufe aquí al lado para conectarlo, ¿no? Esto es algo que tenemos que aprender cada uno y es un medio, como bien dices Miguel Ángel, son medios en los que nadie nos da formación y nadie nos la va a dar. Va a ser muy difícil, vamos a tardar años en que esto realmente llegue a las escuelas. Y la competencia digital se va adquiriendo de una forma autodidacta, ¿no? La mayor parte de nosotros somos autodidactas. Eso nos lleva a grandes lagunas que nos encantaría cubrir, pero el problema es que el ecosistema de aprendizaje también ha cambiado. Ahora mismo, si yo quiero aprender a manejar Zoom, me voy y busco un MOPS que me dé Zoom o que me dé instrucciones de cómo manejar no sé qué o qué hago cuando mi pantalla funcione. Esta es la grandeza de lo digital y a la vez desvela cómo somos como seres humanos, que nos dejamos llevar por no me lo dicen, no me informan, no me dan la formación, cuando realmente somos nosotros los que tenemos que hacerlo. El problema de comunicación
creo, es mi impresión y es los muchos años que llevo trabajando en organizaciones lo que me hace pensar que el problema no son los medios, el problema no son ni las herramientas que usamos en comunicación, ni los papeles, ni los iconos que utilizamos. Somos las personas, la capacidad que tenemos de ponernos en el lugar de los demás, de empatizar y de tratar, no de ser yo quien diga o quien transmita, sino ser capaz de hacer que los demás me entiendan. Y yo creo que ahí es donde radica la base de todo, para mejorar los sistemas, los medios y nuestro propio uso de ellos. Bueno, es que ese tema es primordial. Eso está lo que acabo de decir, que es la codificación de la información, la estructura de las cosas que estamos contando. Eso nos afecta a todo el mundo. Supongo que te estás refiriendo al tema de por qué codificamos la información y entre nosotros, dentro de un centro sanitario, nos hablamos con códigos porque acortamos, porque nos comunicamos mucho internamente. Y como nos comunicamos mucho internamente, ¿qué hace? Que cuando te encuentras con usuario, es decir, o paciente o acompañante, no eliminamos la codificación. Y entonces ahí ocurren, y esos son problemas de comunicación con el paciente. Y muchas veces además no nos damos cuenta de que eso es un problema de atención. Es decir, ostras, que estás delante de una persona que quizás no te pueda entender. Pues es lo mismo, el diseño de cualquier TIC es lo mismo, lo hacen ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de informática, que están acostumbrados a esos códigos, a esos diseños, pero realmente lo estamos utilizando nosotros, ¿no? Y es verdad que podemos tener muchísimo interés, muchísimo compromiso y además verle mucho premio. Cuando digo premio es decir, ostras, yo he comprendido que lo digital está mucho mejor que antes lo que estábamos haciendo en papel. Por ejemplo, en la radiología. Es muchísimo mejor toda la transformación digital de la radiología, porque te permite hacer infinitas cosas, ¿no? Respecto al papel, al acetato, a todo lo que estamos haciendo antes. Bueno, pues también produce saturación. Díselo a un radiólogo que se tira 7 horas delante de un ordenador, ¿sabes? Con un informe, pum, los ojos así como hinchados y al final luego le dice, ahora ponte a las redes sociales o a hacer una teleradiología, porque viene saturado. Es decir, hay que analizar muchos puntos de vista en esta madurez y esta transformación digital. No es fácil, la verdad. Miguel Ángel, y según tú, ¿cómo podemos llegar a potenciar las nuevas tecnologías para mejorar esa comunicación? Pues yo creo que, fíjate lo que no tenemos. No tenemos centros de entrenamiento. Tan fácil como eso. No, los errores se subsanan con errores y con correcciones internas. Oye, que te has equivocado en esto, ¿no? Dice, o los errores se subsanan con el compañero que está más avanzado, que te dice, oye, ¿esto cómo se hace? ¿Sabes? Y dice, ¿sabes qué pasa? Que me he equivocado. El problema de la transformación digital es que son errores que han pagado y que están pagando y que van a pagar los pacientes. Así de claro. Es decir, no tenemos, lo dije al principio, no tenemos centros de entrenamiento, unidades de entrenamiento, tiempo dedicado a que nos entrenen para hacer este tipo de cosas. Y es que, por ejemplo, yo digo lo que pasa en radiología. Mira, en radiología cuando llega un TAC nuevo, lo que nos hace es que viene un técnico de aplicaciones que ya incluso hacen algunas docencias en remoto. En España todas las compañías te meten unos programas en remoto y tú estás delante y dices, mira, pues estos botoncitos que vienen por aquí, cómo se reduce la dosis, cómo se acorta el tiempo, cómo se modifica el protocolo, qué tienes que hacer en el postproceso, que el postproceso de una imagen de radiología, de un estudio de radiología, tiene muchísimo tiempo, ¿no? Para poder conseguir lo que tienes que conseguir. Bueno, pues al final, ¿sabes lo que hacen para acordar el tiempo? Le enseñan a pocas personas dentro del servicio y esas otras pocas personas tienen que enseñar a otras más personas de todos los usuarios de esa tecnología, da igual que tecnología sea. Bueno, al final, en ese proceso de aprendizaje interno se van perdiendo datos, se van perdiendo cositas porque tampoco nos han enseñado a ser docentes de competencias digitales dentro de los sistemas sanitarios. Por eso creo que hacen falta hubs, grupos de gente que no solamente competencias digitales en comunicación, en producción de información en redes sociales, en internet, sino hubs de gente que dice, ostras, oye, ¿vosotros hace falta un reentrenamiento de todas las cosas que estamos haciendo? Sí, venga, vamos a adaptarnos. Eso se está haciendo en la industria automovilística.
Lo están haciendo grupos de personas que van a una cadena de montaje y les dicen, ¿qué problema tenéis aquí? Oye, pues yo no me entero de esa máquina, me está produciendo errores continuamente. Pues yo en el sellado de esto, pues yo en el control de calidad. Dice, vale, vamos a hacer un análisis estructural de todo este tipo de cosas. Y eso hacen grupos de personas que son itinerantes dentro de un sistema de salud. ¿Por qué? Porque están entrenados en competencias digitales y en todos los usos que pueda haber para cualquiera de los profesionales. Yo, por ejemplo, ya termino. Yo, por ejemplo, a mí una de las cosas que más admiro dentro de los sistemas del mundo de los compañeros es la capacidad, que no lo sé, pero la capacidad de repetir el mensaje de los call centers que tenemos de las administrativas para hacer las citas. O sea, tener que hacer llamadas de teléfono, lectura rápida, este paciente se llama tal, este no sé qué, no sé cuánto. Bueno, esto lo están haciendo los rastreadores de COVID. O sea, tener que estar llamando, oye, tú te llamas tal, tienes una cita del urólogo, te viene bien esta fecha, bien, te confirmo la... Vale, muchas gracias, pum. Que también es verdad que se le olvida de escuchar al paciente, por si acaso tiene que decirle alguna de las cosas, ¿no? Pero esa capacidad de repetir continuamente estas cosas, eso necesita, vamos, es tremendo. Y además la administrativa... Y además las administrativas se entrenan un montón con todas las tecnologías. Quiero decir que me parece bastante Miguel Ángel, interesante. antes de seguir, de forma muy sintética, ¿puedes explicar un poquito eso de las unidades de entrenamiento para Marisabel Íñigo, que está ahí? Claro, yo creo que eso sería fundamental. Imagínate cualquier unidades de entrenamiento en las que depende de la capacidad de volumen de profesionales que hubiera. Claro, no es lo mismo un hospital con 10.000 profesionales que un hospital con 1.000 profesionales, ¿no? A lo mejor habría que hacer grupo itinerante, evidentemente, pero sí grupos de personas que dicen, oye, venimos aquí a analizar qué estáis haciendo con las tecnologías. Porque ahora mismo, ¿sabéis quién está haciendo? Los personal de mantenimiento de telemedicina y los técnicos de informático y los informáticos, ¿sabes? Que son los que recurrimos rápidamente para decir, oye, que esto no funciona. Porque no sabemos poner, y si lo sabemos son truquitos que vamos aprendiendo, porque cuando viene el técnico de informático, el de telemedicina, ponemos la oreja y decimos, mira, esto es lo que está haciendo, cuando se rompa voy a intentar hacerlo yo, pero hay el día que se rompa, no es la que te cae, ¿sabes? Es decir, creo que, claro, tendríamos que considerar que dentro de los sistemas hospitalarios tenemos que tener unidades de entrenamiento, de reentrenamiento, de digitalización, de todos los procesos. Yo creo que sería fundamental. Y es más, uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo de la sanidad, y no está previsto, pero son el uso de las aplicaciones por parte de los pacientes. ¿Por qué no están triunfando las aplicaciones del sistema sanitario público? Porque hay muy pocos profesionales sanitarios del sistema público que estén utilizando las aplicaciones y que cojan la aplicación y se le enseña al paciente, oye, tienes que utilizar todo este tipo de cosas, tienes que incluir estos datos, porque si no produces estos datos, claro, si no has digitalizado a los profesionales, ¿cómo pretendes que los pacientes usen bien las tecnologías? Miguel Ángel, perdona, es que María Isabel quiere seguir repreguntándote. Adelante, María Isabel. Hola, Miguel Ángel, y a todos. Una excelente exposición haciendo este puente entre antropología y tecné, muy, muy interesante para el entendimiento inclusive filosófico de lo que es la ciencia. Te tiro una pregunta picante, Miguel Ángel, porque te imagino al lado de un RIS y un PAC y leyendo los últimos artículos del RESNA y de la Sociedad Europea. Y acá te hago una pregunta. Los departamentos de informática en salud, que tienden a adorar a los departamentos de diagnósticos por imágenes. ¿Por qué? Porque todas las ómicas, todas las genéticas y los departamentos de imágenes, por la valiosa cuantía de datos que aportan, son como carne interesante para la inteligencia artificial. Y hay toda una fantasía, como bien mencionaban Belén y Teresa, alrededor de todo este mundo, una ficción alrededor de la gestión y de este capitalismo digital. Y mi pregunta apunta a lo siguiente. Un departamento de informática en salud, que hoy por hoy son hegemónicos en cuanto a que generan semilleros formados de profesionales informáticos médicos, por cuanto médicos también se alejan de esta cuestión antropológica de la medicina para entrar en una carrera que más se centra en la parte informática. Vos hablabas recién, y esto por eso Ismael me permitió hacerte este comentario, de centros de capacitación. En España, por ejemplo, ¿cuál sería o de qué manera se atraviesa transversalmente la capacitación en salud digital? ¿La asume el mismo hospital?
¿Es una carrera que tiene créditos dentro de la formación universitaria? ¿Cuáles son los nodos de aprendizaje o servicio? Tienes que seguir a Teresa Pérez y Miguel Ángel en la cámara. Mira, si os parece, bueno, ¿y dónde los seguimos? Contesta Miguel Ángel muy María rápido y luego Patricio, ¿vale? No existe eso, lamentablemente. No existe. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema caliente de las Américas. Te voy diciendo que es muy interesante ponerlo en blanco sobre negro en esta charla, porque es un tema por el cual muchos estamos escuchando esta charla. Gracias, porque tocan un tema picante para nosotros acá. Bueno, Está en Argentina. yo si me permitís, María Isabel Íñigo es de Argentina. El aporte es buenísimo y una vez hay que poner el foco una vez más en el tema de la formación, de asumir esa competencia y de, por supuesto, casi recordarnos y formar desde las universidades que la comunicación es un tema de todos. Y me centro en lo que ha dicho Belén, porque al final no nos desviemos el foco de lo que estamos hablando. Al final de lo que estamos hablando es de que tenemos que mejorar nuestras competencias como personas. Y ahí está el cambio, y no poner el foco en lo digital. Una vez más, porque si no se nos va. Y efectivamente, todas esas competencias y habilidades nos van a hacer mejorar. Tenemos que asumir esos roles y esas nuevas formaciones, pero es que es como algo nuestro, la comunicación forma parte de nuestro trabajo y sin embargo lo seguimos eludiendo y seguimos evadiendo esa responsabilidad a la hora de comunicar cualquier cosa. Uy, yo no tengo nada que decir, uy, yo a ese paciente ¿qué le voy a decir? Eludimos la responsabilidad de la comunicación, tanto interna como externa. Aquí podemos estar hablando hasta el infinito y más allá. Claro que hay simulaciones que se están haciendo en universidades, pero una vez más son las universidades privadas las que están apostando por hacer este tipo de cosas, como en la Católica de Valencia, se están haciendo hospitales clínicos simulados y se está trabajando las consultas simuladas en la europea también. Y hace poco en un congreso que se habló de todo el tema del cambio en la docencia, en cómo mejorar la comunicación utilizando las TIC, ya se están haciendo incluso simulaciones de aprendizaje del estudiante con el paciente. Y ahí es donde aprendes a comunicar. Y ahí aprendes de todo lo que estamos hablando, que en definitiva es eso. Claro que se necesitan soportes informáticos que avalen esto. Claro que se necesitan, todo tipo de simulaciones, introducir la inteligencia artificial, el Big Data. Es que aquí podemos estar hablando de todo este tema. Pero en esta conversación considero importante que nos vayamos con claves de cómo podemos realmente hacer esto, cada uno desde nuestro puesto y de donde estemos. Porque ahí vamos a transformar el sistema y empujamos desde abajo. Y ya me callo. Ahora seguimos con la conversación. Patricio, tu visión de lo de lo que comentaban de los centros de formación. Yo con muchas reflexiones, y de hecho estaba pensando en todo lo que han comentado de los centros de entrenamiento que acá, al menos en Chile, no existen. Si bien en los proyectos uno puede tener ciertas intervenciones, capacitaciones, pero yo me quedo acá que lo que comúnmente se ven son capacitaciones técnicas. El técnico hablando desde la tecnología por la tecnología, pero con un nivel técnico que muy poco permea en la gente. Me vuelvo a conectar con las personas. ¿Para qué hablar del entrenamiento? Son capacitaciones teóricas respecto a lo que se podría llegar a hacer y vuelvo a conectarme de nuevo con lo que decía Miguel Ángel. El entrenamiento se va haciendo en el quehacer, en la prueba y el error, con el cliente en sí, con el cliente enfrente, con toda la presión que involucra tener a un paciente delante o la operación misma, entonces con los quiebres de servicio que eso puede involucrar. ¿Qué más me quedo yo? De que también esta forma de hacer las cosas va generando más brechas generacionales y más brechas en términos de competencias digitales. Vuelvo de nuevo, tenemos ciertos grupos de que no somos más afines a las tecnologías, pero hay un grupo que no es tan afín y no lo consideramos y no tenemos planes especiales de gestión o de gestión del cambio para poder involucrarlo en estos cambios y se nos van quedando fuera, se nos van quedando más atrás, con lo que involucra esto. Y esto también pensando en el cliente, también lo decía Miguel Ángel. Si yo tengo dificultades en mi equipo, en que opere estas nuevas tecnologías, a nivel de clientes, a nivel de pacientes, también me ocurre lo mismo, y no tengo por lo general no se desarrollan planes de acuerdo a los distintos grupos. Es un plan comunicacional para todos iguales, es una capacitación para todos iguales, si es que llegamos a entrenar el mismo entrenamiento para todos iguales y no hay una conexión con los distintos segmentos, grupos, y que son todos distintos. Yo logro verlo acá con un grupo de médicos
en que son tremendos profesionales, pero con suerte el teléfono. Con suerte el teléfono, y les gustan los teléfonos con numeritos, porque los digitales ya les complican. Entonces, a ese grupo de médicos enfrentar las nuevas tecnologías, o se sienten frustrados, van quedando más atrás, no se adhieren a los cambios, y ya estoy perdiendo la conexión con el quehacer, ya estoy perdiendo conexión con quien el que me presta el servicio. Entonces, para mí, una reflexión que me estoy quedando yo, que la estoy verbalizando, tiene que ver con el desarrollo de distintas iniciativas para poder llegar a los distintos grupos que son los que van a vivir esta transformación, y para cada uno de ellos diseñar estrategias distintas, comunicacionales, entrenamientos distintos. Tampoco puedo enseñarle de la misma forma a un niño, a un cabro más joven, y tenerlo mucho rato, porque ellos captan de forma más rápida. Entonces, ese diseño es clave para poder entregar un buen servicio, porque por algo estamos haciendo transformación digital, para entregar un buen servicio, pero por lo general lo que uno encuentra son quiebras de servicio, y es muy común el error es porque estamos implementando un nuevo sistema. Perdóneme, es común. Eso lo ha dicho antes Belén, y lo voy a traer, lo voy a intentar aterrizar. Se llaman comunidades de práctica. Los centros de entrenamiento en el mundo educativo se llaman comunidades de práctica, en los que a través de diferentes formas bueno, quien dirige un poco esa comunidad de práctica, lo que se hace es proponer un reto, y entonces entre los pacientes, todos los usuarios de las tecnologías, la información que nos refiere entre todos nosotros, por ejemplo, Design Thinking sirve bastante para hacer este tipo de cosas, ¿no? Un pensamiento de diseño. Entonces tú sometes a las personas a que crean que tienen capacidades creativas para diseñar una solución o afrontar un desafío sobre un problema que tienen, ¿no? Y entonces eso son comunidades de prácticas que en el mundo de la innovación, por ejemplo en Andalucía, pues ya existen. En el Instituto Andaluz de la Administración Pública existen comunidades de innovación, comunidades de prácticas con la innovación. Y eso viene del mundo educativo, es decir, al final estamos diciendo cómo aprender las cosas, ¿no? Y como no somos docentes, como no sabemos muy bien el diseño metodológico, tenemos que ir a beber fuentes de quién diseña bien la educación y el aprendizaje, ¿no? Y ya soy así. Tenemos una pregunta de la audiencia, de Adriana Zambrano, pero me gustaría terminar con las respuestas de Belén y Teresa sobre cómo podemos aprovechar las nuevas tecnologías en la comunicación. Bueno, Belén, yo creo, o Belén, que hable Belén, que yo he hablado. No. Bueno, a ver, yo un poco retomando todo esto que hemos estado hablando, me encanta, Miguel Ángel, que hables de unidades de entrenamiento y desde luego de comunidades de prácticas o de innovación, nodos de innovación también, y son temas muy interesantes. Es cierto que quizá lo que se esconde detrás de lo que has estado comentando es el tiempo, ¿no? Yo insisto mucho en que creemos ecosistemas de aprendizaje por esto que estaba diciendo Patricio, porque no todo el mundo aprende al mismo ritmo, ni tiene el mismo tiempo, ni dispone de las mismas capacidades. Nosotros, ya te digo, estamos formando semanalmente en los hospitales, y mucha gente me dice, pero ¿cuándo puedo ir a un curso de estos? Claro, no siempre disponemos del tiempo. Entonces, quizá el tiempo es la base o la, digamos, el fondo del problema de todo esto, y es cuándo aprendo y sobre todo cuánto tiempo le puedo dedicar a cada paciente, porque estamos hablando de la aplicación y que no la usa el propio personal sanitario. ¿Cómo le va a decir al paciente, mira, entra en esta aplicación y haz esto para que yo te pueda dar la cita? Bueno, pues si no son capaces de entrar porque no tienen tiempo de formarse, ¿cómo van a ser capaces de alfabetizar digitalmente al paciente, ¿no? Entonces, ¿de quién es labor todo esto? Que es un poco lo que se nos queda siempre en el aire. Bueno, pues posiblemente el hecho de sacar tiempo depende de las organizaciones sanitarias que destinen parte del tiempo al aprendizaje del personal sanitario. Eso tiene que caer sí o sí. Habéis mencionado el tema de la automoción. Hace mucho tiempo, es un sector que conozco muy bien, afortunadamente, hace mucho tiempo que la formación pasó a ser algo que era prácticamente obligatorio. Desde luego, en el ámbito sanitario no se queda atrás. De hecho, nosotros aprendíamos muchas veces del ámbito sanitario para incorporar el aprendizaje a nuestras prácticas, ¿no?
yo no creo que los profesionales sanitarios no aprendáis, todo lo contrario, veo que constantemente la gente se actualiza, con esas excepciones de personas pues, que a lo mejor les cuesta un poco más. La cuestión es cuánto tiempo puedo yo dedicarle a aprender, cuánto tiempo puedo yo dedicarle al tiempo de calidad con el paciente para poder comunicarme. Yo creo que todo eso redunda en algo que está y que lo sacó Patricio antes y que es importantísimo, que es el propósito. Al final, el ser, cuando es ser y cuando vive en plenitud, es cuando encuentra su propósito y es capaz de sacar partido a su actividad en línea con ese propósito. Eso, desde luego, si hay un ámbito donde se pueda producir es en el sanitario, donde la vocación debería ser más importante y, sin embargo, nuestra experiencia es que cuando trabajamos con personal sanitarios se han olvidado del propósito porque no tienen tiempo para pararse a pensar ¿para qué estoy aquí? ¿No? Entonces, yo creo que esa es un poquito la base de todo. Por eso yo creo que el papel precisamente de las herramientas digitales es facilitar ese tiempo. Y como bien decía Miguel Ángel en su intervención primera, a lo mejor la inversión no está en que me compensen más económicamente porque utilizo, porque me canso, sino en que me dejen tiempo para que pueda asimilar, para que pueda destinar tiempo a los informes, para que pueda pararme con las personas. Y eso significa más personas, más humanos. Es decir, la tecnología lo que va a hacer es generarnos tiempo para poder dedicarnos mejor a la comunicación, para hacer esa labor docente que la hacemos los seres humanos de forma natural, porque lo hacemos los seres humanos de forma natural, pero necesitamos tiempo para poder hacerlo. Eso, desde mi punto de vista, es el gran papel de las tecnologías. Y si al teleco o la teleco que nos está enseñando cómo usar una herramienta y le damos tiempo, seguramente también podrá entender que necesitamos comprender o que necesitamos pararnos más o que un determinado código que está utilizando no lo conocemos, no lo manejamos, ¿no? Entonces yo creo que quizá la base esté en el tiempo para poder volver al propósito de cada uno. Se quedó. Bueno, por Teresa, perdona, Belén, pero te has quedado quieta. Mira, por cerrar y no alargar más esta pregunta, que podamos hablar de alguna pregunta más, de todo lo que se ha dicho, en definitiva de lo que se trata es que al final la tecnología mejora la comunicación y ¿qué va a mejorar? Mejora la calidad, mejora la eficiencia y mejora la productividad. ¿Por qué? Porque nos va a ofrecer información y datos en tiempo real, va a mejorar nuestra gestión del conocimiento y eso nos va a permitir capacitar mejor a la persona para que mejore su autocuidado. Y esta tiene que ser la clave de todo lo que estamos hablando. Al final, la transformación digital y todo esto, y el cambio de los procesos, y el cambio de no sé cuánto, y la atención centrada a la persona, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que conseguir que la sociedad, que las personas estén capacitadas con una información veraz, científica, que le llegue esa información al alcance de su mano por cualquier medio digital disponible, que hoy en día lo tiene ya todo el mundo, porque es así, hasta mis padres tienen el WhatsApp y Facebook y ahí también llega información. Tenemos que conseguir que esa es la información que llegue ahí sea la fiable, que mejoremos el autocuidado y que al final todo esto mejora la comunicación y va a mejorar la comunicación de persona a persona, sea paciente profesional, sea profesional paciente, es de lo que estamos hablando si lo pensáis. ¿De qué hablamos? ¿Qué queremos decir con esto de las TIC? Y que muchas veces suenan a palabras muy redundantes. Si queremos que el usuario que nos está escuchando se entere de lo que queremos decir, lo que queremos decir al usuario es que queremos que mejore su autocuidado y que esté capacitado, que sea capaz de que esa comunicación que le llegue, que sea capaz de discernir entre lo que es fiable y lo que no. Y ahí los profesionales sanitarios tenemos mucho que hacer en esa gestión de la información, en esa gestión del aprendizaje y en mejorar nuestro entorno profesional de aprendizaje. Y de esto va el tema. Bueno, quedan poquitos minutos. Me gustaría dar la voz a Adriana Zambrano para que nos cuente su pregunta y a ver si podemos responderle y luego cerramos, si os parece. Bueno, muchas gracias, Ismael. ¿Me escuchan? Sí. Ok, desde Colombia, soy abogada, trabajo en el sector salud hace muchos años. Quisiera que pudiéramos hablar en unos poquitos minutos sobre la confianza del paciente frente a esta transformación digital y los problemas de conectividad en relación con los países que por su disposición geográfica, como somos generalmente los países latinoamericanos, no podemos acceder en todas partes a la tecnología. ¿Cómo abordar entonces la barrera de la transformación digital en la resistencia del destinatario final, que es el paciente? Pues empezamos, por ejemplo, por Belén.
Bueno, no sé si ahora me escucháis bien. Entrecortada, pero bien. Sí. Sí. Bueno, lo siento, estoy aquí con esto Sin de problema. con esta digitalización lenta. Río. Bueno, yo creo que en general las personas están preparadas para digitalizarse y lo demuestra el que hasta nuestras abuelas llevan de estos aparatitos inteligentes. Entonces, yo creo que en general es más fácil de lo que pensamos. Lo que sucede, vuelvo a donde se me cortaba antes, es que nos hace falta tiempo que dedicarles. Pero yo creo que no hay un rechazo por parte de la población, todo lo contrario. Algunas personas, como en todos, es decir, la población es una campana de Gauss casi siempre, se agrupa entre los que desconfían totalmente, los que se confían demasiado y el resto que nos vamos a manejar con normalidad. Yo no creo que haya un problema, de verdad, salvando pues esos extremos de la campana de Gauss, que no creo que haya un problema en cuanto a la adopción. Seguimos teniendo problemas de conexión, Belén. Se queda pillado. Sí. Si quieres, Lo Patricio, ¿tienes una opinión sobre el acceso? Sí, nosotros hemos... ¿Me escuchan, cierto? Sí. Nosotros hemos avanzado con el modelo de telemedicina. Coincido plenamente con Belén. Si bien al inicio en un cierto grupo de pacientes puede que exista un cierto temor o rechazo, al ver los beneficios de evitar desplazamientos, de exponerse al COVID o también el tema del ahorro, me ahorro tiempo, movilización, han logrado ver el beneficio. Ahí para mí es clave el rol del facultativo, del personal sanitario, en lograr la cercanía frente a esta nueva, entre comillas, barrera tecnológica de no tenerte al frente. Pero una vez roto o al contrario, logrado la conexión con el paciente, la evaluación ha sido positiva. Se ha logrado dar continuidad, que lo tocaba a Teresa, hemos dado dar continuidad a tratamiento. Un grupo de pacientes que quedaron claramente, no eran COVID, y que quedaron rezagados y que necesitaban su tratamiento y que lo agradecieron este toque mediante, por último, un llamado telefónico. Con esto quería un poco responder la pregunta. Para mí hay distintos niveles de telemedicina. En el mejor de los casos va a ser un modelo full cámara con Ultra HD, pero lo importante en el concepto de telemedicina es la continuidad del tratamiento y nosotros hemos logrado tener niveles. Por último, un llamado para un cierto grupo de pacientes para asegurar la continuidad y demostrar que estamos preocupados por tu tratamiento genera un cambio en las personas. O un llamado de hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado en este periodo? Ha generado ciertos beneficios y ciertas, entre comillas, mejorías en el paciente. Entonces, para mí, en términos de rechazo, se puede revertir. Es clave el rol del médico en cómo juega él su rol en ser más cercano y poder mantener un tratamiento. Y en términos de las zonas geográficas que tienen poca señal o poca cobertura, se pueden explorar otros mecanismos de telemedicina y insistir con un mensaje, incluso con un WhatsApp del médico o un mensaje de texto, haciendo este toque al paciente de que estamos preocupados, infórmanos por último si has tenido algún cambio en tu tratamiento y créanme que se puede dar cierta continuidad al tratamiento y los pacientes Por ir cerrando, 1 minuto para cada uno. Miguel Ángel, Teresa, vuestra visión de... Yo voy a ser muy rápido. ¿Cuánta regulación y normativa no hemos saltado en España sobre el uso de las tecnologías con la pandemia? Todas. Nos las hemos saltado todas. Se ha utilizado WhatsApp, se ha utilizado teléfono para llamar a personas que no se le habían dado los datos para que les pudieran llamar. Es decir, la maduración se ha hecho también por la propia necesidad. Y yo creo que es que la regulación del uso tecnológico en cuestiones de seguridad del paciente y la identificación de los datos también puede llegar a ser un problema. Fijaros, y nos podemos hacer una pregunta muy fácil, que yo le pregunto a mi madre, le pregunto a mis tías, le pregunto a gente que no está alfabetizada digitalmente. Y una respuesta que me dieron, que fue chulísima en una reunión que tuvimos con seguridad, dije:
oye, ¿qué os parecería si a través del Facebook vuestro médico os pudiera hacer una videollamada? Dice, ¡oh, eso sería fantástico! Porque es lo único que se utiliza. Es decir, que sean tecnologías intuitivas, que les faciliten y se puedan regularizar, eso es lo que hace que, ¿por qué no podemos aprovechar ese tipo de cosas? ¿Por qué no regularizar y normalizar algunas cosas que seguramente que a través de las redes sociales incluso podría hacerlo? No estoy diciendo ahora mismo que Facebook debería de ser utilizado para eso, pero tecnologías típicas en donde la gente ya está, vamos a no crear más tecnología, vamos a utilizar la tecnología y vamos a normalizar ese tipo de relación que, por ejemplo, imaginaros que tu médico puede anonimizar muchas cosas que se puede tener, si te podría llamar por Facebook. Oye, ¿cómo estás, María Teresa? Por ejemplo, a mi madre, ¿no? Oye, María Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal y cual? Bueno, vale, ya sabes que te voy a llamar el jueves a las 12. Te voy a llevar una notificación que a las 12 menos 10 te voy a llamar otra vez. Venga, vale, adiós, cuídate. Nos hemos saltado en la pandemia un montón de normas y regulaciones y ahora estamos esperando a ver qué podemos hacer para meter más tecnología, para meter más cosas. En fin, esto es un mundo un poco muchas veces que hay que entender. Que no nos da tiempo en una hora contarlo. Es que no da tiempo. Yo iba a contestar un poco también en la línea de Miguel Ángel para responder a la pregunta de Adriana, porque efectivamente lo que hay que hacer es una estrategia digital estudiando qué recursos hay en nuestro país, la población que tenemos y hacerle llegar, porque al final, ¿qué es lo que necesita la población? Información, y no es mayor cantidad de información, sino la que necesita en ese momento, responder sus dudas, sus preguntas, pues hacérsela llegar de la manera en la que se pueda. Y por eso mismo, como gracias a Dios la tecnología de la información y la comunicación abarcan tanto, hasta incluso los medios de comunicación, la tele, la radio, es decir, podemos estar en todos esos medios. Lo que tenemos que hacer es más trabajo colaborativo multidisciplinar, donde todos los profesionales estemos en esos medios y cuenten con nosotros. Ahora nos parece normal ver programas con profesionales médicos o expertos científicos hablando sobre la COVID. Eso antes era impensable en una cadena pública o en una cadena privada, me da igual, ¿no? Y ahora, sin embargo, sí lo estamos viendo. ¿Por qué? Por la necesidad que había. Entonces, aprovechemos este empuje, aprovechemos esta situación que tenemos para que ahora temas de salud estén en radios, en medios de comunicación, televisión, para que lleguen a todo el mundo y utilizamos las herramientas que tenemos a nuestro alcance, que son muchísimas. O sea que Adriana seguro que ha quedado resuelta su Fenomenal, muchísimas gracias. La verdad es que teníamos más preguntas, teníamos más temas para tocar, pero se nos ha echado el tiempo encima. Ha sido un placer estar con vosotros, de verdad, he aprendido un montón y espero volver a poder trabajar con vosotros en algún otro proyecto. Así que nada, Mauricio, si quieres cerrar. Fabuloso el espacio, fabuloso la discusión además que se generó. Claro, la realidad en América Latina o en Colombia, digamos, donde también hay tantas dificultades geográficas, bueno, y lo veía también en Chile, al norte de Chile, por ejemplo, hay zonas en que efectivamente pensaban en hacer telemedicina, ya para ellos es, pero ¿cómo lo hago si ni siquiera la misma 4G les llega, digamos? Entonces, claro, sí hay unas diferencias que tienen que ver con la infraestructura, que al final tenemos que lidiar con ella y evidenciarlas, porque yo tengo la sensación que en general pensamos que se puede hacer todo o que es fácil, pero claro, a la hora de la persona que está allá en un lugar muy, muy lejano, pues no tiene toda la infraestructura. Les agradezco muchísimo la discusión alrededor de la simulación como un ejercicio también clave para la formación y el acento que hicieron finalmente en cómo los profesionales al final nos hacemos cargo de eso, de comunicar, cómo la responsabilidad en nuestro deber, o sea, la responsabilidad de nuestro accionar clínico, diario, está en la comunicación también. Así que muchas gracias Belén, muchas gracias Miguel Ángel, Teresa, Patricio, por supuesto a Ismael, por supuesto, y bueno, y a Isabel y a todos los demás, Adriana, que se conectaron, Juan José, el resto de personas que se conectaron, muchas gracias. Ya tenemos canal de YouTube, estamos subiendo los videos, esperamos que mañana o pasado mañana ya estén disponibles, espero que este también esté disponible muy, muy pronto, junto con los otros encuentros que hemos hecho con los demás invitados. Así que muchas gracias y esperamos verlos muy pronto también en otra sesión como esta tan interesante.
Muy bien. Gracias. Vamos a otro. Chicos. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. La otra.